¿Estás listo para transportarte a un viaje que mejorará tu vida? Team Broadcast, un proyecto especialmente para ti. Estilo de vida, emprendimiento, finanzas, salud y muchos temas más. Team Broadcast, un podcast creado para ti, para mí y para todos. 3, 2, 1. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio donde hablaremos sobre el autismo, más allá del diagnóstico. Y hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Alejandra Julieta Sánchez. Ella es abogada y sobre todo es mami de una maravillosa y gran niña con autismo que se llama Danielita. Antes de comenzar, Ale, con las preguntas, me gustaría hablar un poco sobre el autismo. Y muy grandes rasgos, para comenzar con esta parte interesante sobre lo que a ti te ha pasado con respecto al autismo, o más allá del diagnóstico que te dieron cuando te lo dieron de Danielita. Entonces, antes para esto voy a hablar un poco del autismo. Y fue descrito por primera vez por Leo Kanner en 1943. La interpretación acerca del origen del autismo ha cambiado a lo largo de los años y se ha dicho cuando dan este diagnóstico normalmente se culpabilizan los padres, hasta las teorías neurobiológicas y neuropsicológicas aceptadas en la actualidad que lo definen como un síndrome conductual de base biológica asociado con diferentes etiologías. Y entonces, anteriormente a la actualidad, pues se ha cambiado mucho el autismo o el término del autismo, así como también las condiciones. Entonces, Ale, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Abril por la invitación, contenta de participar, pero sobre todo de que las personas que están viviendo este proceso por primera vez o que están a punto de darse cuenta, tengan un caminito un poquito ya descrito y un poquito ya como con los pasitos para que se den cuenta que el autismo es una condición, pero que los niños que tienen esa condición son los niños más maravillosos, amorosos, y hay que llevarlos de la mano siempre para que esto pueda seguir adelante. Gracias, Abril, nuevamente. No, muchísimas gracias a ti. Y pues se me olvidó comentar sobre este trastorno, el llamado trastorno del espectro autista. Y entonces muchas personitas lo ven como una enfermedad. Actualmente todavía se ve como una enfermedad, cuando no es una enfermedad, es una condición, ¿sale? Entonces vamos a hablar sobre esta condición del autismo y sobre cómo se vive ahora siendo tú, pues tú tienes tu carrera que es abogada, pero cómo se vive siendo tú esta mami de esta niña con autismo. Pues para ti, Ale, ¿cómo has vivido este proceso? Este diagnóstico que probablemente no te esperabas. Y entonces, pues, ¿qué ser esa mami de una niña con autismo? Primero que nada y antes de todo, quisiera darte las gracias otra vez y quisiera agradecer a la vida y a Dios por este programa, porque sé que de su mano vamos a hacer algo padrísimo. Exacto. No es nada fácil. Cuando estaba embarazada de Dani, decidimos, mi pareja y yo, que cuando naciera pudiera darme un tiempo, porque tenemos otra hija, acaba de cumplir 20 años, Dani ahorita tiene 7, y en ese momento me dijo, se lo debes a tu otra hija porque todo el tiempo estuviste ausente porque trabajabas, entonces, ¿qué te parece si te tomas este tiempo? Y acepté porque dices, bueno, paro con mi carrera, estaba trabajando ya algo más light, no como hace muchos años que trabajé más enfocada y más en las leyes y hasta en instituciones jurídicas, pero realmente acepto y me empiezo a dar cuenta que en ese momento mi vida empieza a cambiar, porque no es lo mismo levantarte y correrte y maquillarte y hacer y llevar a una niña sola a la escuela y irte a trabajar y luego regresar a cuando ya tienes una bebé. Una bebé que nace con una calificación de 10 perfecto, una bebé muy esperada, igual que la primera, una bebé en donde cuando nace y te dan esa calificación, tú dices, qué buen trabajo hice. Mi embarazo fue un poco de alto riesgo porque yo sufrí una trombosis hace algunos años,
todo controlado, todo bien, pero al final la niña estuvo bien. Pasan los años, pasa el tiempo y nos empezamos a dar cuenta que la niña empezaba a tener cambios distintos. Esos cambios nos llegan a darnos cuenta que, bueno, pues a lo mejor quiero hacer una pausa. Nos tocó la pandemia, se atraviesa la pandemia y en esa pandemia los niños tomaban clases o en línea y en este caso Dani sí asiste a clases pero solamente con una maestra. Es cuando se integra Dani a su segundo de kinder, cuando en el kinder que ella asistía me dicen que la niña necesitan estudios o que necesito algo, que porque ellos se dan cuenta que la niña no es una niña como los demás. Entonces, esa palabra de no es una niña como los demás, yo creo que hay que ser un poquito empáticos porque todos los niños son distintos, las niñas igual, pero además todos los niños estuvieron encerrados mucho tiempo y a partir de ahí tú te das cuenta que al estar en esa situación, pues no sabes si realmente es algo por esa situación de encierro, porque no te quieres seguir dando cuenta que sí existe una condición, que sí existe algo, pero tú te rehusas. La gente que a lo mejor ya se dio cuenta no te quiere decir porque tú tienes un carácter no muy, o muy difícil le llamamos, o enojoncita, porque la verdad sí soy enojoncita o de carácter algo difícil. Y entonces te das cuenta que pues tienes que hacer algo porque te lo están exigiendo para que ella pueda seguir estando en el kinder. Y entonces tú no sabes qué hacer. Empiezas a googlear, empiezas a darte cuenta, porque te dicen que puede tener una condición, que puede ser, hay varias ahorita, desde hace mucho tiempo que se manejan varias, puede ser desde un TDAH, puede ser desde un Asperger, puede ser, no sé, hay varias, tú eres la experta, la psicóloga, Abril, y entonces te das cuenta que tienes que pedir ayuda, pero tú te rehusas porque dices, no, es que ya no tiene nada y no hay ningún problema, y entonces marco teléfonos y empiezo a buscar información, porque aparte luego uno googlea y tú sabes que en el Google todo es así como muy negativo o no tan real o no es no está verificado, vamos. Sí. Contacto con los teléfonos que agarro alrededor y me doy cuenta de quién me queda cerca para intentar hacer un primer diagnóstico y llego a Max Psicoterapia. Con ustedes, sin darme cuenta, sin saber cómo voy, sin saber a dónde voy, y platico un poco de que me dicen las personas, oye, así, me dicen el colegio, no se está sentada, no se está quieta, pasan cosas, voy contigo, me haces un estudio, si tú me puedes recordar, en este momento no lo recuerdo, el estudio que se le hizo a Dani Butler, algo así se llamaba. Sí, es batería, la de... se me fue el nombre con lo que me dijiste ahorita de Butler. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, ahorita la recuerdo y te la menciono. Pero bueno, al final de cuentas, se hace el estudio y lo llevamos y la maestra, la directora del colegio, nos dice que hay un problema, que sí hay algo ahí, entonces pues se nos cae el mundo. Se nos cae el mundo, pero así como todas las personas somos distintas, mi esposo y mi hija lo toman de una forma distinta a como la tomo yo, porque yo entro en una depresión terrible, pero aparte de la depresión, no quería saber nada del asunto. Para mí no era condición, hoy día ya lo hemos dicho, es una condición. Para mí era una enfermedad y yo empecé a dejarme y a dejar todo, a no querer hacer nada, porque no era posible que yo pudiera tener una niña que estaba enferma. Y te das cuenta que las noches de insomnio, que las angustias, que todo ese tipo de cosas en donde ya había superado tú, en donde tú traes a lo mejor arrastrando cosas de muchos años y habías ido a terapia, las habías superado, estabas contenta porque ya tenías tu familia, porque tu hija, la mayor, va súper bien, porque tu matrimonio marcha padrísimo, pero te llega una noticia de este tipo en donde antes de saber qué vas a hacer o qué no vas a hacer, tú ya estás asustada, aterrada, y lo principal que es importante decir, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a salir, ya no hay que salir, y se van a dar cuenta, y como siempre esa tontería que tenemos
los seres humanos y más muchas personas que somos aquí de Latinoamérica, porque es como general, ¿no? Como que en otros países es algo más normal o son entre más fríos o entre que toman las noticias de distinta forma, pero aquí en Latinoamérica somos como entre aprensivos y entre no, cómo la gente se va a enterar. Y yo creo que esa parte me empezó a afectar muchísimo en lo personal, en lo familiar, y te olvidas de que la persona que tiene el problema, que es tu hija, no le estás poniendo el cuidado porque tú estás pensando en todas esas tonterías que traes en la cabeza y qué van a decir y cómo le voy a hacer y qué vamos a hacer y si crece, futurizas, inmediatamente te vas a cuando pasen 5, 10, 15, futurizas tremendamente y la verdad dejas de vivir. Y el dejar de vivir no hablo como híjole, ya se me acabó la vida, porque pues Dios te la dio y Dios te la puede quitar, ¿no? Me refiero a dejas de vivir y dejas de hacer muchas cosas por ese mismo miedo a enfrentar una situación porque no tienes el apoyo ni sabes cómo hacerle. Reitero, llego contigo después de ese diagnóstico. Me recomiendas que acuda a buscar algo más para que me apoye, que es algo con un neuropsiquiatra o neuropediatra, algo para que nos pueda dar un diagnóstico todavía más calificado. Llevo a Daniela que le hagan un mapeo, llevamos más bien, porque todo fue en conjunto, no es yo, es acá en familia. Vamos todos a que le hagan el mapeo a Dani, un mapeo cerebral, y acudimos con un neuropediatra que hasta el día de hoy es el doctor Rea Rosas, y entonces sí me dan el diagnóstico, me dan el diagnóstico de autismo, con un grado tipo, si haces una escala del 1 al 10, con un grado como tipo 4, el autismo puede estar en todo tu cerebro o puede estar en partes de tu cerebro. El autismo que tiene Dani está en la parte frontal del cerebro. Esta parte tiene un nombre, pero no soy tan buena para los nombres, como médicos. Y entonces, me dice el neuropediatra que si ya estoy con apoyo psicológico con la niña, le digo lo maravilloso, porque para mí es una experiencia padrísima el que Daniela esté hasta el día de hoy contigo. Hoy ya está en segundo de primaria, pero la niña es una niña completamente distinta. Pero volviendo un poquito atrás, me doy cuenta de que en realidad sí tiene la condición, está confirmado por un estudio médico, está confirmado por un neuropediatra, está confirmado por tu persona y por los estudios que tú le realizaste y por todo el trabajo que hiciste con ella cuando le hiciste esos estudios también. Y entonces llega el caos total. Sí. O sea, el caos total en donde no puede ser, porque a mí, y entonces tu familia te trata de apoyar, tú no quieres, porque entonces todos somos diferentes y a todos nos puede pegar de distinta manera. Mi hija Vale lo tomó de una forma, híjole, tengo una hermanita padrísima porque son niños ocurrentes, son niños geniales, son niños que todo el tiempo están pendientes de que si te vestiste ayer de ese color, ahora por qué ya no, etcétera. Mi esposo, híjole, un amor incondicional hacia las tres, una situación de que me decían ellos, Alejandra, Dani no está enferma. Dani tiene una condición y Alejandra refugiada en su habitación, sin querer salir, sin querer arreglarse, sin querer hacer una vida, enfermada, porque al final terminé enferma, se me cayó todo mi cabello, estuve muy entre el COVID o no COVID, si es que tuvimos o no tuvimos, fue una situación en donde finalmente te das cuenta que nadie se está poniendo en tus zapatos cuando la que no se pone en los zapatos de los demás y tú principalmente no te los quieres poner. Y me dejé y no quería ni siquiera acercarme a la niña porque no sabía cómo. Tenía miedo, por más que iba contigo y te decía, no, está mejorando y todo, te mientes en ese mentir de decir, es que todo va a pasar, todo, y si me están diciendo que va a mejorar, pues a ver, hay que ver los resultados. Pero una cosa muy importante para las mamis que me están escuchando y para todo tu público y para toda la gente, si uno no se hace responsable de sus actos,
si uno no se pone sus propios zapatos y se amarra bien las cintas, no puede seguir adelante, porque si tú no estás bien, tú no puedes estar bien con los demás. Claro. Si tú no estás sanamente y saludablemente, emocionalmente, de tu mente, no sé si dije alguna palabra ya rebuscadona, pero si tú no te tomas en cuenta a ti, no vas a poder estar bien con los demás, no vas a poder superar tus miedos y cosas que a lo mejor ya traías de antaño y que ya habías superado, que ya habías trabajado, que ya habías estado en una situación en donde ya tú te sentías feliz porque teníamos un matrimonio, todo fluía, todo padrísimo, todo bien, vuelves a caer al principio del caos, en donde también te das cuenta que todavía vienes arrastrando cosas para no poder tener esa empatía con tu hija o con tu hijo que tienen esa condición, que además, repito, son los niños más amorosos y padrísimos de este mundo, porque todos los días te enseñan cosas que de veras agradezco, porque si no fuera desde que me enteré por todos estos apoyos, incluidos el de mi familia, que es mi esposo y mi hija, y el de mis padres, y el de amistades cercas que han estado ahí, la verdad, no sé cómo hubiera podido salir de todo esto. Sí, lo que pasa es que yo creo que al principio, como bien lo dices, no te esperas el diagnóstico que te van a dar. Sin embargo, siempre hay como una sospecha, ¿no? De que algo ocurre con la niña, pero a lo mejor no lo ves, o como dices, a lo mejor son etapas en las que dices, bueno, va a pasar. O a lo mejor ni siquiera se veía, o a lo mejor no lo notabas. Yo la prueba que le apliqué a Danielita es Batel y es A22, que es la prueba también de autismo. Y nosotros como psicólogos no podemos damos una probabilidad de TDA, de autismo, pero quien lo verifica esta probabilidad es el neurólogo. Es el neurólogo el que nos dice si tiene o no tiene. Y actualmente, pues, el Asperger ya no está en el DSM-5, ya no existe dentro de los trastornos, ya no existe. Ya ahora está más bien el autismo y está a nivel 1, 2 y 3. Entonces, el 3 son niños, pues, muy ya, no funcionales, que no son tan funcionales, pero, sin embargo, siempre yo creo que hay señales que nos indican que algo pasa con nuestros niños, pero, sin embargo, una vez que te muestran el diagnóstico, entonces cuando empiezas a descubrir todos estos señales que ella daba y que a lo mejor no eran conscientes ustedes. No sé si lo recuerdas en algún momento. Sí lo recuerdo. Fueron muchas noches en donde hasta me escondía para llorar, muchas noches en donde como que ya tenía cansada a mi otra hija y a mi esposo porque no me dejaba ayudar, o sea, pides a gritos ayuda, pero también no te das cuenta. Y otra cosa, no porque no le hiciera caso, alimentaba a mi hija, todo, le hacía todo, iba por ella a la escuela y todo, pero no te das cuenta que estás tan ensimismada, porque esa es la palabra, en que hay una enfermedad y entonces eso te bloquea, no nada más parte de tu cerebro, parte de tus sentimientos, porque eso es una cosa que nos pasa yo creo que a cualquier ser humano, ¿no? No me dejarás mentir, Abril. Creo que todos queremos tener una vida perfecta y padrísimo, y que la fiesta y que la convivencia y que la familia y que las vacaciones y que el día a día y que todo, y todo así era en mi vida, o sea, padrísimo. Para mí este matrimonio es lo mejor que me ha dado Dios, es un agradecimiento eterno por el hombre con el que convivo y con el que tienen mis hijas, y de verdad, hubo un cambio en mí en donde no podía entender por qué, si yo tenía todo eso, por qué a mí me estaba pasando. Pero entonces pasan los días, pasan los meses, y entonces te das cuenta que no es por qué a mí, sino para qué a mí. Exacto. Es cambiar la palabra. Así es. No es por qué, porque los porqués tú puedes pasártela toda la vida, y es un recuerdo que tengo yo de cuando trabajé hace muchos años de un jefe que tuve, Ricardo se llama, y me dijo: Alejandra, si usted toda la vida se la va a pasar preguntándose por los porqués, entonces toda la vida va a estar frustrada, porque los porqués no se los va a dar nadie.
No, y aparte victimizamos. Aparte victimizamos y decimos, Exacto. ¿por qué? O sea, si usted deja de preguntarse por qué y cambia la palabra a para qué, entonces tú te das cuenta que es un cambio del 1 al 100 al 100, porque ese para qué te empieza a salvar y te das cuenta que estás aquí porque Dios te puso a cargo de una niña maravillosa, y se lo digo a todas las mamás. Sí, esos niños no nada más son especiales, son geniales, son auténticos, son sensibles, de todo se dan cuenta, pero lo principal, que es algo que aprendí y que hoy voy a decir, Dios nos manda las batallas más difíciles a sus mejores guerreros. Entonces, cuando tú entiendes eso, y de la mano de tu equipo y de ti, que eres la principal psicóloga de Dani en este emprendimiento padrísimo, que además te felicito, que tienes, porque ahora las mujeres como que vamos para arriba, ¿no? Como que todo hay que hacer y como que de todo hay que agradecer, porque antes no se nos daba la misma situación. Y yo creo que en este sentido, ese para qué tiene un punto en donde tú te pones las pilas y te das cuenta que cada vez los niños van avanzando más. En el caso de Daniela, Daniela es una niña que ama la música. Ay, sí, ella adora la música. Daniela es una niña que ama decirte y abrazarte y todo, pero haz de cuenta, a las 4 de la tarde, por decirte todos los días, mami, ¿no se te olvida algo? Hoy no me has dado mi abrazo de las 4, y tú te das cuenta y volteas al reloj y sí son las 4. Entonces te quedas con una sorprendencia y con una situación en donde, wow, padrísimo y todo, pero también hay crisis, pero también todos los días puede estar del 1 al 10 en el 10 y de repente bajársete hasta el 5 y de dejar de ser abogada, te conviertes en cocinera, en payasa, en cantante, en jugadora, en monstruo, no sé, en todo lo que la niña requiere en ese momento, porque son niños que en ese momento requieren de eso, y te conviertes en lo que no te imaginas para poder darle a ella esa atención que requiere. Y te voy a decir una cosa, después del caos y toda esta parte y de todo esto que todos los días trabajo, porque no creas que, ay, ya, es un aprendizaje, wow, no, es de todos los días echarle ganas y levantarte y seguirte poniendo esas cintas y esos zapatos, porque nadie se los va a poner si tú no te los pones, pero te das cuenta de los resultados y de todo lo que va avanzando, y de que entonces hoy estamos en que Dani está en segundo de primaria. Su coeficiente intelectual no tiene nada que ver con la condición del autismo. Es una niña con un IQ mucho más alto de una niña de segundo. Puede ser de tercero, de cuarto, más o menos nos ha comentado el doctor. Y la verdad te das cuenta que entonces, como termina tan rápido las cosas, ella se desespera y quiere salirse, y te das cuenta cuando se salen y te dicen en el colegio, nos busca Dani para que le pongamos una canción, porque quiere cantar una canción. Entonces vas descubriendo que tu hija tiene esa parte sensible de la música, en donde hay niños con autismos más avanzados, o niñas, en donde ni siquiera los calmas, que los ruidos son unos ruidos en donde no los toleran, porque tienen, así como nosotros escuchamos, ellos escuchan todavía muchísimo más fuerte. Así es. Y te das cuenta que la música es algo que la calma, la música es algo que le gusta, y lo principal, no nada más es la música de niños. Ella te canta todas las canciones de José José, todas las canciones de Mon Laferte, canciones de Manuel Ascanio, les estoy haciendo publicidad, canciones de, no sé, de Juan Gabriel, canciones de Rocío Dúrcal, y que a ella le encanta el micrófono. Aquí está la mamá, por eso yo creo que algo tenía que sacar, pero al final te das cuenta que eso va a estar siempre, y tienes que ver cómo vas a aprender a manejarlo, qué consejos le puedes dar a las demás personas, cómo sobreviví yo a ese caos, cómo estuvo mi familia siempre presente. Pero otra cosa viene después, el que las personas te observan y te miran, y mira, está haciendo berrinche o está esto,
y tú te sientes en la necesidad de darles explicaciones. Ujú. Cuando explicaciones no pedidas, dice un dicho, no tienes por qué otorgarlas. Entonces, no tienes que quedar bien con los demás niños, no tienes que quedar bien con esos es. papás, no tienes que quedar bien con la otra familia que no vive contigo, porque Ujú. cuando me refiero a mi familia, hablo de los 4, que somos nuestra familia, y claro, incluyo a mis padres, incluyo a las otras personas que han estado conmigo, hay familiares que saben y todo, pero aparte de eso te das cuenta que hay boicots. Ujú. Creo que eso no te lo había comentado, pero empiezan los boicots. Claro. ¿Cómo si es una niña así, puede de repente tener un berrinche así? ¿Cómo si es una niña de este tipo, Ujú. puede bajárseme a otros niveles? Entonces, otra vez te vuelves a convertir en todas las profesiones, no solo en abogada, y lo principal, he aprendido a dejar de dar explicaciones. Y eso es muy bueno Porque yo porque antes ajá, no lo hacía y todo el tiempo, o sea, más bien lo hacía ajá. y estaba justificando, justificando y justificando. Y a ver, dime por qué es bueno, tú eres la experta. Sí, bueno, de por sí que los niños entran en la etapa del berrinche, pero con los niños con esta condición de autismo, ellos necesitan autorregularse. Y entonces cuando cambiamos de rutina, cuando cambiamos de nuestro día a día, porque tú tienes una frase con ella muy padre y ella la ha entendido. Entonces, y la frase es, no todos los días son iguales, porque justo los niños con autismo, pues esa estructura de todos los días tienen que ser iguales, para ellos les ayuda, pero sin embargo con Dani, la familia es, no todos los días son iguales y le ha ayudado muchísimo. Y no siempre es lo mismo. Y no siempre es lo mismo. ¿Por qué? Porque ella busca siempre lo mismo, ¿no? Inclusive conmigo en terapia me pide música, eh, trabajamos diferentes cosas, no todos siempre lo mismo, y ella llega a la terapia y me pide que sea lo mismo que la semana pasada, por ejemplo, ¿no? Entonces le digo, no, vamos a cambiar de actividad, y entonces al momento de cambiar actividad ya no hay un berrinche como tal, pero el berrinche en ellos es como la autorregulación. Entonces hago el berrinche para autorregularme, sin embargo hay que ver si es berrinche o es autorregulación, porque también tienen estereotipias. Entonces, pero todo esto es parte de lo del autismo, ¿no? Claro. Entonces, qué bueno, me alegra escucharte que ya no des explicaciones, porque entonces te desgastarías muchísimo. Porque no. Esa era mi sea, vida y eso era lo que hacía que yo estuviera siempre como, como cuando están los militares listos para combatir, ¿no? Así con el arma o el policía o no sé, así, o sea, siempre a la defensiva y siempre intentando, cuando te das cuenta que en la misma familia o que en el mismo círculo que convives hay niños o niñas o adolescentes o gente que también tiene otro tipo de cosas y tú ya las empiezas a observar porque tú ya te estás, no eres experta, pero pues al conocer a tu hija te das cuenta y entonces tampoco te vas a atrever a decirles o tampoco te vas a atrever a meterte en algo porque no te están preguntando y uno como que aprende a ser un poco prudente porque tú ya viviste esa situación en donde contigo sí se metieron o a ti te ocultaron o a ti no se atrevían a decirte porque a lo mejor explotabas o porque a lo mejor entrabas a una crisis de llanto, de depresión, de lo que fuera, pero te das cuenta que en cada niño hay algo distinto. Así es. Y eso es lo que nos distingue a cada ser humano en todo el mundo, entre niños, adultos y adolescentes. Y te das cuenta que el no dar explicaciones y el ver cómo funcionan los demás niños, te das cuenta qué personas realmente empatizan contigo y qué personas no. Y entonces yo pienso, algún día te vas a dar cuenta que si no das amor, si no trabajas en ti y si no ves por tu familia todo lo que nosotros hemos visto y vivido, porque ha sido un cuadro, porque un cuatro de 4 mosqueteros, que siempre hemos dicho nosotros, sin dar explicaciones a la gente, ni de actividades que hacemos, ni de cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, publiqué algo en mi estado, publiqué algo en mi red social, pero realmente lo que se vive en casa es algo que estoy compartiendo yo aquí.
porque a Sí, lo mejor claro. ni mi propia familia lo sabía, Ujú. más que los 4 que vivimos en casa. Claro. Tú que eres nuestra guía y nuestra terapeuta de Dani, y también que nos ayudas a Francisco y a mí, que es mi esposo, para seguir el día a día y para ver qué cambios hacemos en Dani, el neuropediatra, Ujú. también las personas que nos apoyan en el cole de Dani, porque la verdad han sido fundamentales, Claro. las personas de administración, son unas personas maravillosas, la psicóloga, sus maestras, y te das cuenta que Dani encaja completamente, pero tiene días como todos los niños. Exacto. Y días que luego dices, pero ¿por qué es una niña de 7 años? ¿Qué puede tener? Es una niña de 7 años que vive las cosas con un sentimiento, que te das cuenta cuando canta que está cantando como un adulto, o sea, está viviendo la canción, y luego empieza ya a preguntar, cuando canta canciones, te hablo de José José y mamá, ¿qué es perderme contigo? O sea, ese tipo de cosas, y le tienes que explicar, y ese porque me da cuenta, o sea, caigo en cuenta que la niña, aparte de inteligente, empieza a darse cuenta de que esta situación, o sea, se va adaptando, y esos porqués, al respondérselos, ella todavía crece más. Y antes, Claro. antes de esta situación, era una situación en donde yo me cierro, yo no, pues hay que hagan su trabajo los demás, ya está yendo a terapia, como al principio, que fue así algo como muy, ya está yendo al doctor, pero no, te repito, mamás con niños especiales o con capacidades distintas, del tipo, del nivel que sea. Hablabas ahorita del nivel 1, 2, 3 de autismo, yo te dije más o menos un 4, ya no sé ahorita cómo esté diagnosticado, pero pues yo creo que vamos en el 1, porque ese fue el último diagnóstico de ahora vamos a ir en agosto, fue en diciembre. Y la niña está medicada muy poco, por lo mismo de que solamente faltan unas conexiones, pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, con mi pareja, con mi otra hija y con la gente que nos quiere, que eres una de ellas, y nos hemos dado cuenta que esa condición va a estar ahí siempre. Ah, sí, claro, eso es importante saberlo. Tenemos que trabajar, y les digo a ustedes, mamis y papis, y gente que tenga personas, conocidos, o demás, que tengan a alguien con esta condición, esto no va a cambiar, esto va a estar siempre ahí. Sí, aceptar eso me costó muchísimo, me costaron lágrimas, me costaron llantos, me costaron que me abrazaran, se me fueran y bolita, y mami, y levántate por favor. Y entonces te repito, nadie te puede levantar de ahí si tú no te levantas y te abrochas bien las agujetas, y entonces al levantarte te das cuenta que va a estar ahí la condición, pero que tú la puedes ayudar a que entonces ella siempre, mientras nos tenga, porque eso es una cosa, y mientras tenga su hermana, y mientras tenga la gente, sus abuelos, amistades que tenemos que realmente me han sorprendido últimamente, que he conocido, y gente que se nos acerca y han sido tan empáticas, a que hoy tú tienes una niña con una condición así. Tú no sabes si el día de mañana tus nietos o los nietos de otra persona, los hijos, todo, lleguen a esas condiciones. Porque la vida es como una ruedita de la fortuna, en donde a lo mejor tú ahorita tienes eso, pero lo acepté y me costó mucho. Y lo estoy reiterando mucho porque tú sabes, tú me conoces, tú viste cómo llegaba al principio al consultorio, tú viste cómo no me estaba quieta, cómo mis manos, cómo mi voz era diferente, cómo echaba culpables, cómo es que por la culpa y cómo me la pasaba así. Y en realidad, todo eso es pura pérdida de tiempo. Somos honestos, es pura pérdida de tiempo. El que si tú, que si yo me embaracé ya más grande, que es pura pérdida de tiempo. Y ahora te das cuenta de eso, porque a lo mejor al principio, pues viviste tu duelo, viviste este duelo ante este diagnóstico. Y está bien, era un duelo que tenías que trabajar y que tenías que superar, porque ahora estás, no sé si decirlo al 100 con Dani o al 90, porque antes estaba yo creo que al 10. No, menos 10 le ponemos, hay que ser honestas, porque yo creo que lo principal es la honestidad. Claro, y ahora, ¿en cuánto estás?
Yo te puedo decir que entre un 80 y un 90, porque como te vuelvo a repetir la frase, no todos los días son iguales, ni no siempre es lo mismo, y yo también estoy pasando por el proceso de un tiempito para acá de la menopausia, entonces todos los días me levanto y trato de buscar palabras, es algo que tengo, de buscar 3 palabras positivas para mi día, y después tratar de hacer un poco de meditación, un poco de ejercicio. Las personas que a veces te agreden que porque subes de peso, que porque subiste, que porque no se imaginan todo lo que tú traes cargando, claro, y batalla. Toda esa batalla que luchas día a día, y aunque hagas lo que hagas en este momento, no es que me descuide. Si hago ejercicio, si llevo una dieta, pues no a lo mejor tan rígida, pero es tanto el peso que cargo, porque a lo mejor hay días que puedo decirte, hay 4, 5, 7 días padres, y luego de repente uno que no. Entonces, en ese que no, otra vez tenemos que levantarnos los 4, otra vez tenemos que hacer todo padrísimo para que siga fluyendo. Tenemos que ir contigo y comentarte cómo estuvo, tenemos que ir al cole y platicar con las maestras, que también ha sido una cosa que ha sido una adaptación, porque son, repito, esa parte en donde dices que en qué voy, entre que el 80 y el 90, y quizá llego días en que sí estoy en mi 10, en mi 100, perdón, estoy en mi 100, y ese día está padrísimo, pero sabemos que a lo mejor mañana me voy a levantar o pasado y la niña no va a estar tan bien, y entonces yo voy a tener que modificar mis cosas, y ya cuando ella se va, yo entonces mi meditación no es tan buena porque hay algo ahí así como que algo que me está molestando, y no me queda otra más que ponerme a orar. Y no te imaginas lo que hace el poder de la oración. Claro. Y te lo digo, a quien tú adores o a quien tú creas o de la religión que tú seas, no hablo de religiones, ni vine a hablar de eso, pero la oración es una cosa que te lleva a darte cuenta que encuentras la paz, pero aparte te das cuenta que en este momento no estás en un lugar sagrado, pero yo te puedo decir que aquí está Dios con nosotros. Así es. Para que este programa llegue a oídos de muchísimas personas que se intentan dar por vencidas, que no se quieren levantar de la cama, que dejan a un hijo por un lado, que no quieren darles atención y no se dan cuenta que están perdiendo tiempo. Esa es la realidad. Estás perdiendo tiempo en hacer que tu hija o tu hijo sean niños maravillosos, y que al hacerlo desde el principio hay un avance impresionante, pero quizá siempre va a haber detonantes, pero esos detonantes los tienes que aprender a controlar. Consejos y demás, amarlos y amarlos, porque son niños que viven a través del amor. Sí, son los niños y las niñas más cariñosos de todo el mundo. Sí. Dani es una niña que se dio cuenta y me dijo, oye mamá, ¿a dónde vas? ¿Por qué vas a irte de este vestido? Si tú en la mañana nos llevas y nos recoges todo y te vas en pants. ¿Cómo son observadores? ¿Cómo se fijan en todo? Y le dije, es que tengo un desayuno. Y entonces antes de que me durmiera llegó, y aquí les muestro un dibujito, y me dijo, mira mami, para que te alegre tu día y para que te vaya muy bien en tu desayuno. Nada más que para la otra, hazlo el sábado, domingo, para que me lleves a mí al desayuno. Entonces te das cuenta que son niñas que de veras te sacan sonrisas, te sacan lágrimas, te sacan canas. Ya tengo canas que a lo mejor antes no traía y me dicen, píntatelas o arréglatelas. En el momento que tuve este proceso y se me cayó el cabello y se me empezó a caer, no lo saben más que mi hija y mi esposo, agarré la máquina, agarré las tijeras y agarré la máquina y me corté el cabello. Y tú no te imaginas, cada que cortaba parte de mi cabello, porque empecé cada que cortaba una situación y decía, fuera culpas, fuera echar, no sé, madres. Sí, claro. Perdón por mi expresión, fuera, cosas que traigo arraigadas, cosas que traigo de mi familia de antaño, personas que se han querido retirar, personas que hoy están en mi vida, fuera todo. Y una vez me dicen, oye, ¿por qué lo hiciste? ¿Sabes qué? Yo no sé si alguien ya lo había hecho, me comentaron por ahí después en alguna ocasión, es que fulana, perengana lo hicieron. Yo en ese momento
me puse las cintas, como te dije, ya había buscado ayuda, me puse las cintas y en ese momento me di cuenta que se me cayó de encima todo lo que traía cargando después de esa noticia de la condición de Danielita, pero lo más importante, cosas que yo traía de antaño, que no me dejaban avanzar, que ya había superado, que ya había trabajado, que ya había ido a sesiones de hipnosis, que ya había ido a mucha terapia, pero que al final de cuentas, cuando tú te das cuenta de esa situación, vuelve todo ese caos y todas esas situaciones a tu vida. ¿Por qué? Porque hubo un detonante. Entonces te das cuenta que para que no haya esos detonantes, hay que trabajar día a día, constantemente, y no te debes de rendir. Claro, y aparte tienes motorcitos en casa. Además, y otra cosa importante, Abril, tu equipo. Yo no es comercial, esto lo hice por iniciativa propia, me invitaste y acepté la invitación porque creo que es la última forma que me faltaba de sanar. Creo que para mí es como un cierre de ciclo, esta situación, donde sano yo y sanamos los demás, pero tu equipo, ese equipo que cada vez crece más y estoy sorprendidísima. Gracias. De que cada vez que voy veo una más en el tablero, creo que ahorita son 8. Somos 8. Y se me hace increíble el trabajo, que no solamente trabajan cosas de autismo, trabajan con los papás de los niños que tienen esa condición, pero veo que hay otros niños que tienen otras capacidades distintas cuando estoy esperando a la Dani Les, y me doy cuenta que cada vez se fortalece más tu equipo. Y yo creo que esto no se debería tomar ni en un micrófono, ni en la televisión como miedo, ni decir, ni que la familia no sepa, que no sepan, porque no es ni un delito, ni un pecado, ni nada que pueda, al contrario, es una bendición, te repito, y lo más importante, son niños maravillosos. Sí, así y otra cosa, esas mamis, y lo voy a reiterar mucho, por esas mamás que me van a escuchar y que sé que van a sumarse y que no se rindan. Sí, ese consejo que le das a las mamás, ¿cuál es? Como ya último, ¿qué consejo le vas a dar a estas mamis que a lo mejor van empezando con este diagnóstico y que están descubriéndose como mamás de un niño, de una niña con autismo? Y entonces, ¿qué consejo le vas a dar, le darías tú que ya lo viviste y que estás pasando por esto y que tú sabes que es una condición que no se quita? Pero, sin embargo, es una condición que el niño puede llegar a ni siquiera saber los demás que lo tiene. O sea, así como hay comportamientos que dicen, este chiquitín tiene algo, a llegar a Danielita a ser una niña que pareciera que no pasa nada con ella, ¿no? Que no tiene esta condición, que es el objetivo al momento de trabajar este equipo multidisciplinario, en ayudarlos a ellos a controlar todos estas pues condiciones que salen y que todos los niños son diferentes, porque yo tengo niños con autismo, Dani es muy auditiva, le encanta la música, así como tengo otros chiquitines que les encanta esta parte kinestésica de la plastilina, de la masa, y entonces todos los niños son diferentes, tenemos que ir descubriendo cómo ayudarlos, qué les gusta para poder controlar esa parte. Dani le gusta la música y ante una crisis podemos ayudarla con música. Y entonces hay otros niños que los podemos ayudar con lo que más le apasione, ¿no? Entonces, dinos, Ale, ¿cuál sería como este consejo que le darías a las mamis, a los papis que están descubriéndose en este mundo? Mira, yo creo que tengo algunos, te voy a decir los principales. Primero es observar. Tú observa a tu hija y a tu hijo, porque realmente te das cuenta que no los observas por el día a día, por el trabajo, no sabes si están metidos en el celular, qué ven, qué hacen, ¿no? Otra, no te malinformes, porque si tú buscas información, lo dije hace rato, no te malinformes, mejor busca ayuda inicial y trata de buscar un diagnóstico que te diga cómo lo puedes ayudar, porque entonces, así como me pasó con Dani, que ya estamos en un 1 después de otros números avanzados, puede haber mamás que ahorita estén en esa etapa en donde se están descubriendo, lo están descubriendo, y el trabajo es así. Otra de las cosas es, no ocultes la información ni ocultes la condición. Los niños, todos, son niños y son niñas y merecen vivir y ser felices. Claro. Y lo más importante, la familia. Mi familia ha sido el pilar, mi hija Dale,
mi esposo Francisco, mi mamá Blanca, mi papá Joel, amistades de muchos años, Miriam Campos, Marcia Valenzuela, que también tiene una niña, tuvo una niña, que ya es una señorita y que ya terminó su carrera y wow, que también me dio muchos consejos. Personas que llegan a tu vida y te das cuenta, familia, tú, por ejemplo, pero el mejor consejo que te voy a dar hoy, y va a ser de los caros, diría alguien que así dice, sería de los caros, es el amor, la comprensión, la paciencia y la unión familiar. Mientras ella te ve feliz, te ve contenta, te ve que la familia fluye, te ve que todo está bien, los niños son felices. Y si acaso se salen de control y de repente tuvieron una semana padrísima y el último día de la semana hay un bajón por alguna situación insignificante como no encuentro un juguete, tratar, yo siempre lo hago, mírame a los ojos, ahorita entre las dos, vamos a solucionarlo. ¿Por qué? Porque todo tiene solución en esta vida. Solamente la muerte es la única que no tiene solución. Entonces, empatía, mucha empatía y sobre todo, comprensión y admiración. Sí. Porque hay que admirarlos. Claro, hay que admirarlos y sobre todo este equipo que tú tienes, este equipo como fortaleza que es tu familia, tus padres, tu hija, Danielita como tal, te ha enseñado un montón de cosas. Nos ha enseñado a todos cosas que no te imaginas y ha devuelto la alegría que hace muchos años no teníamos en familia. Y esta red de apoyo en todas las familias. Sí, claro, y que estos papis que están comenzando, que lo vean así como esta personita que les va a enseñar un montón de cosas y que también a nosotros como su psicóloga, en este caso de Danielita, me ha enseñado un montón de cosas también. Es una niña amorosa, es una niña feliz, es una niña consentida por sus papis, y pues es feliz. Ojo, con lo de consentida, llegan a manipular. Y nos lo has dicho muchas veces y trabajamos también en eso porque son manipuladores. Sí, claro. Entonces tenemos que tener cuidado y también trabajar porque inmediatamente nos damos cuenta cuando algo es real y cuando no, porque luego ella misma se echa de cabeza. No es como el que miente, no miente por muchos años o por mucho tiempo, al final te echas de cabeza, ¿no? Sí. Tenemos que ser conscientes de que también la manipulación es una parte. ¿Qué sigue? A lo mejor otro programa, si me vuelves a invitar, más consejos, que sí, más todo. Ya ahorita estamos en el último minuto. Por lo mismo. Pero ¿Qué sí, sigue? claro. ¿Qué sigue? La palabra y la frase con la que empecé. Dios no nos manda batallas difíciles a personas que no podemos librarlas. Se las manda a los mejores guerreros. Y quiero cerrar contigo por invitarme a este programa diciéndote que la calidad de persona humana no es un don, es un derecho inalienable. Nadie te lo puede quitar. Muchas gracias. Y gracias, porque de verdad has sido tú y tu equipo y este emprendimiento que lograste lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, porque cuando empecé a buscar los teléfonos dije, aquí está Dios, Él me va a llevar con quien yo necesito. Mira. Te admiro y te respeto por todo lo que nos has enseñado a mi familia y sobre todo a Dani, que es una niña maravillosa. Así es. Gracias a ti. Espero las mamás y las mamitas y los papis y la gente que tiene alguna persona con esta condición entiendan que es una condición, se trata y, y son los niños más amorosos y lindos de toda la tierra. Así es. Gracias. Pues muchas gracias, Ale, al contrario, gracias, qué bonitas palabras me hiciste. Gracias, muchas gracias por venir aquí conmigo a hablar de tu testimonio. Y claro, te voy a invitar para la próxima. Claro que sí, ya desde ahorita te voy a comprometer a que vuelves conmigo. Yo vuelvo y hay más, digo, hice yo una especie como de, estuve trabajando desde que quedamos de hacer esto, pero falta mucho que decir. Así es. Y podemos enseñar videos de antes, de intermedios, de después. Yo te puedo decir que la gente no se desanime, porque van a ver esos videos y se van a dar cuenta de lo maravilloso que es esto. Pero hay que echarle ganas y sobre todo, todos los días hay que levantarse de la mano de Dios. Así es. De la mano de la empatía, de la paciencia y con un beso de tu pareja y de tus hijas que te dicen, te amo, mami, que tengas un gran día. Y me quedo de ama de casa y no me siento mal cuando me dicen, dejaste tu carrera. Tengo la mejor
experiencia y la mejor carrera del mundo, que es la de ser mamá. Así es. Y eso que me lo llevo hasta el día que me muera, porque es lo mejor que me ha dado la vida, esta familia que tengo. Y con esto vamos a cerrar y nos quedamos con esta familia que tú tienes, y pues agradezco al equipo detrás de todo esto de marketing. Gracias. Muchas gracias, Ale. Gracias a todos los que nos están viendo, y pues síganos en nuestras redes sociales, que estamos en TikTok, estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook, y pues nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias a todos. Gracias, bonito día para todos. Team Broadcast, un proyecto especialmente para ti. Estilo de vida, emprendimiento, finanzas, salud y muchos temas más. Team Broadcast, un podcast creado para ti, para mí y para todos.